Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del canal Analítica de Logística y Distribución. En este vídeo que presentamos en el día de hoy vamos a presentar un análisis de una toma de decisión y de una simulación para llevarla a cabo, en el que respecto a los datos que teníamos en el enunciado original del ejercicio, pues vamos a cambiar el sistema o el modo de transporte. Recuerden que hasta ahora realizábamos los envíos en un determinado tipo de camión que nos permitía enviar 20 palets y este envío de 20 palets pues tenía un coste de 875 euros. Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es comparar distintas alternativas de transporte. Hasta ahora estamos utilizando este camión, un camión frigorífico que se denomina de 26.000 kilos, un camión frigorífico de 3 ejes, que tiene unas medidas de carga que son de 8,5 metros de caja, o sea, a lo largo, 2,5 a lo ancho y 2,5 a lo alto, y una carga útil de 15.000 kilos. Este tipo de transporte nos permite, poniendo los palets, 2 palets por fila, pues nos permite tener 10 filas de palets y en total una capacidad de 20 palets. Con esta capacidad, teniendo en cuenta que el peso de la carga es de 650 kilos, más bueno, pues un factor que tiene que ver con el propio peso del palet y los pesos de los y el peso, mejor dicho, de los envases en este caso de la leche, pues nos da lugar a una estimación de carga para esos 20 palets de peso de 14.300 kilos, que sí que es admisible como carga útil, y por ello pues decíamos que como máximo podíamos enviar 20 palets. Si los pusiéramos los palets de punta, los europalets, los pusiéramos de punta, cabrían 3 palets por fila por 7 filas, pues cabrían 21 palets, pero en este caso ya no tendríamos o ya no cumpliríamos con la restricción de carga. Por lo tanto, pues realmente este era el sistema que utilizábamos hasta ahora, con un coste de 875 euros. Bien, pero la empresa evidentemente tiene posibilidad de utilizar otras formas de transporte, por ejemplo, un camión de menor tamaño, un camión de 2 ejes, un camión frigorífico de 18.000 kilos, que tiene unas características como las que tienen aquí, de carga útil 9.000 kilos y de medidas de carga, la caja del camión, de 7,2 metros de largo, 2,5 de ancho, 2,5 de alto. Teniendo en cuenta esto, pues efectivamente la caja permitiría meter 16 palets puestos digamos de frente, tendríamos 2 palets por fila, multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, podríamos meter 16 palets. Incluso poniéndolos de lado, los palets, pues podríamos meter 3 palets por fila, multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. De este modo podríamos incluso llegar a introducir 18 palets en el camión. ¿El problema cuál es? Bueno, el problema es que 16 palets, en el caso de que los introdujéramos de esta forma, multiplicado por el peso y por este factor de 1,1, o por un 10 añadiendo un 10% más, teniendo en cuenta esos otros pesos, pues nos daría un peso total de 11.440 kilos. Por supuesto, de esta manera nos daría un peso incluso superior, 12.870 kilos. Y en ambos casos estamos por encima de la capacidad de carga del camión en peso. Por lo tanto, pues tenemos que reducir la cantidad de palets que podemos enviar y, bueno, pues con máximo por peso podemos enviar 12 palets. Por lo tanto, esta otra modalidad, utilizar un camión de 18.000 kilos, nos permitiría enviar 12 palets y en este caso el precio pues, sería algo menor, sería de 600 euros por envío. La alternativa tercera que vamos a considerar es la de semirremolque frigorífico, un camión tráiler que tiene pues, unas características como las que aparecen aquí, una carga útil de 25.000 kilos y unas medidas de la caja de 13,4 metros, 13,4 metros de largo, 2,5 de ancho, 2,7 metros de alto. Bien, en este caso, si vemos las dos formas de meter los palets, pues podríamos meter, en el caso de meterlos de frente, podríamos meter 32 palets, 2 por fila, por 16 filas, y si los metiéramos de lado, es decir, por la parte más estrecha mirando al frontal de la puerta de entrada de mercancía del camión,
pues tendríamos 3 palets por fila multiplicados por 11 filas, 33 palets como máximo. En ambos casos, 32 palets y 33 palets, estaríamos por debajo de la carga útil máxima, 25.000 kilos. Por lo tanto, podríamos llegar a meter 33 palets, y la tercera modalidad de envío sería aquella compuesta por un envío de 33 palets y un precio que está en 1.275 euros. Estas son las 3 alternativas que vamos a comparar y vamos a ver qué método nos permite obtener el mayor margen logístico. Bien, y para hacer esto, pues nos venimos a nuestra Excel y vemos qué posibilidades tenemos para utilizar instrumentos o funciones que ya Excel nos ofrece. Y una función que nos ofrece Excel es la función de construir escenarios. Veamos cómo podríamos hacerlo construyendo escenarios. Vendríamos aquí, nos vendríamos a datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Agreguemos un escenario. ¿Cómo lo hacemos? Bien, ¿un escenario qué es? Pues un escenario es una combinación de valores para la cual yo quiero que me haga una estimación, en este caso la estimación del margen logístico que obtendríamos. La pregunta que tratamos de responder es ¿qué margen logístico obtendríamos en cada uno de los escenarios, en este caso si utilizáramos una modalidad de transporte u otra? Bueno, pues veamos un nombre de escenario, llamémosle al primero, llamémosle un FTL de 12 palets. Y en ese FTL de 12 hay dos celdas que son las que cambian. ¿Qué celdas son? Bueno, pues por un lado cambia el envío, que está aquí, en esta celda, en B17, el número de palets que componen ese envío de 12 palets, y por otro lado cambia el coste. Pongo un punto y coma y añado y pincho encima de esta celda el coste de transporte por envío. Y con eso pues estaría creado el primero de los escenarios. 12, un valor de 12 y un valor de 600. Fíjense que nos ha cogido automáticamente los datos que tenemos aquí. Por lo tanto, en este caso no hay que cambiar nada. Le damos a agregar y ya lo tenemos agregado. Y ahora agreguemos otro nuevo. Le damos otro nuevo que es el FTL. Lo vamos a llamar 33. De nuevo cambian las mismas dos celdas. B17 y B19, le damos a aceptar, pero esta vez cambiamos los valores. Y esta vez los valores que damos a B17 son 33 palets y el valor que damos a B19 es de 1.275 euros. Le damos a agregar, ya está agregado, y ahora añadamos el tercero. El tercero es el que tenemos realmente hasta ahora, o el que teníamos, porque ahora he cambiado aquí los datos, pero el que teníamos originalmente en el enunciado, FTL 20 palets. Y el FTL 20 palets de nuevo cambia las mismas celdas, le damos a aceptar y aquí ponemos 20 palets y aquí ponemos 875 euros. Le damos ahora ya a aceptar y si nos damos cuenta aquí están ya los tres escenarios, 12, 33 y 20. Le damos a resumen y nos pide cuál queremos que sea la celda de resultado, es decir, cuál queremos que sea el valor que nos estima para cada uno de los escenarios. Y el valor que queremos que nos estime, ¿cuál va a ser? Bueno, esto, como va a funcionar, es utilizando el KPI de la simulación que tenemos en nuestra huella logística en ese momento. Es decir, no el KPI que calculábamos como resultado de 100 simulaciones, sino el de la simulación que tenemos ahora mismo, en este momento. Por lo tanto, le damos a L34, le damos a aceptar. Y ya nos sale, ya nos está corriendo los escenarios y calculando cuáles son los resultados. Bien, y aquí tenemos los resultados. En fin, lo que vemos es que para el FTL de 12 nos saca un margen logístico de 1.784.000, que es muy parecido al FTL de 20, 1.789.000, pero que sí que es bastante superior al del FTL 33. Por lo tanto, en principio, pues vemos que realmente los datos son muy parecidos entre FTL 20 y FTL 12 y a partir de ahí pues, podríamos entrar en consideraciones de tipo cualitativo que bueno, las podemos dejar un poquito más para más tarde.
Bueno, pero ¿cuál es el problema de utilizar escenario? No, pues simplemente fíjense que este escenario ha sido construido teniendo en cuenta un aspecto y es que ponemos aquí que el punto de reenvío lo calculamos como la demanda diaria o el estado de seguridad deseado, lo calculamos como la demanda diaria más un porcentaje de la demanda del día siguiente y en este caso es el 25%. Estos escenarios se han corrido manteniendo estables el resto de variables, es decir, manteniendo digamos, este porcentaje en el 25%. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que este margen logístico pues tiene en cuenta también este valor y tiene en cuenta este hecho de que toda esta decisión pues puede estar afectando al distinto desempeño en cada uno de los escenarios. Es por esto que ya se nos haría muy tedioso estar construyendo escenarios variando al 0, al 5, al 10, al 15% este porcentaje. Se nos haría realmente un proceso, como digo, bastante tedioso. Por ello, en principio, escenarios, siendo una herramienta que se podría eventualmente utilizar, pues la desecho y planteo la posibilidad de utilizar otras herramientas distintas. ¿Y cuáles son esas otras herramientas que se podrían utilizar? Bueno, pues otra posibilidad sería utilizar una tabla de datos, pero con dos variables. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues fíjense, simplemente pondría, por ejemplo, aquí 0, 0,1, 0,2. Pondría aquí, llegaría hasta 1,5. Y esto lo pondría en porcentaje. Bueno, y aquí podríamos tener esa variable que decíamos del porcentaje de demanda día siguiente. Demanda día siguiente. Muy bien. Y aquí podríamos tener los distintos FTLs, tamaños del FTL, 12, 23 y por 20. ¿Y aquí qué podríamos tener? ¿Qué pondríamos? Bueno, pues aquí pondríamos el valor el margen logístico, L34. Por lo tanto, cuando venimos aquí, pues en la práctica, ahora lo que podemos hacer es crear una tabla de datos, remarcando todo esto. Creamos una tabla de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y lo vamos a hacer con dos variables. La celda de entrada fila, que sería el tamaño del FTL, por tanto nos venimos aquí, ponemos el tamaño del FTL y en columna lo que ponemos es la demanda diaria, aceptar. Bueno, ¿y qué nos ha salido? Esto pues le cambiamos el formato, ponemos unos datos y los ponemos en moneda, por ejemplo, o en contabilidad. Bueno, pues le quitamos decimales, ahí está. Muy bien, pues ya tenemos construida la tabla de datos. Bueno, pues aquí lo que nos está sacando es el margen logístico según el FTL y según para cada nivel de demanda. Incluso aquí podríamos coger y ver cuál es el mínimo, ¿no? Aquí podríamos poner el mínimo de de todo este conjunto bueno, no es el mínimo, es el máximo, porque es el valor que nos interesa es el margen logístico mayor. Tendríamos el máximo, y aquí podríamos incluso pues insertar formato, inicio, formato condicional, resaltar regla, es igual a, es igual a esta que está aquí, y está relleno en rojo claro, mejor en verde, y ahí lo tenemos, aceptar. Bueno, lo que vemos es que la combinación en principio que mejor resultado da es aquella que se corresponde con un envío basado en el transporte que supone 12 pallets para un nivel de porcentaje de demanda del día siguiente a la hora de calcular el estado de seguridad deseado del 40%. Este es el que mayor nivel de margen logístico nos genera. ¿De acuerdo? Y de aquí pues también podríamos empezar a seguir trabajando. ¿Cuál es el problema de esta forma de hacerlo? Bueno, pues yo creo que ya se habrán dado cuenta. El problema es que están puestos los palets, pero no está puesto el coste del transporte.
Y claro, al no estar puesto el coste de transporte, pues y esa variable no varía. Ahora mismo esto ha sido calculado pensando que el coste del transporte es el mismo para todos los niveles de envío, para 12, para 20 y para 33. No es el caso. El coste de transporte es distinto según el tipo de envío. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, esta tabla no nos sirve. Y bueno, por tanto, pues tenemos que ver el modo como hacemos nosotros las cosas para tomar la decisión o ver cuál es la combinación, insisto, de esas tres variables que son las que entran en juego, que son el FTL, que son dos variables en sí mismo, el número de palets y el coste, y el porcentaje de demanda del día siguiente, que es una variable que también podemos usar a la hora de llegar a la mejor decisión que maximice el margen logístico de nuestro sistema. Bueno, el vídeo está quedando ya lo suficientemente largo, entonces vamos a parar aquí por ahora y dejamos la resolución completa para posteriores vídeos. Saludos cordiales, un fuerte abrazo.